Rab Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh. Tú lo conociste como el apóstol Pablo. Bendito es el Abacados. Empecemos por exaltar al Eterno. Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso. Bueno, vamos a cantar el Isma Israel. Yo creo que voy a entrar de lleno al Sidur, ¿sí? Para que todo lo que yo voy a anunciar quede, porque son avisos muy importantes, quede grabado. Muchas almas ven el video, nada más el editado. Entonces por eso hago así las cosas, para que no se pierdan ningún aviso. Vamos a poner nuestras manitas así, vamos a hacer una tefilá con ánimo. Padre eterno Yahweh, te damos toda Gabá. Muchas gracias porque pasamos un buen Yom Kippur. Te damos toda Gabá por tu perdón, Abacados, por la sangre bendita de Yahshua, por la cual tú nos ves. Toda Gabá, Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Recuerda que el Eterno es uno y cantamos el Isma Israel de la manera sefardí o sefardí, como lo hemos aprendido. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha a Israel en todo el mundo. Yahweh, Yahshua HaMashiach, uno es. Omen, uno es. Omen, uno es. Aleluya, bendito es el Abacados. Bueno, cantamos el Isma Israel. Ahora, siguen comunicándose con nosotros muchas personas, y yo los bendigo a todos, de veras de todo corazón, porque quieren aprender Torah con nosotros. En esta congregación no se hace negocio con la palabra. Descarguen este libro, Estudios de la Torah, desde la página www.gozoypaz.mx. Aquí encontrarás qué es el Shabbat, cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar, las fiestas, etcétera, etcétera. Descarguen el libro. Y muchos quieren liberación. Este tema de hoy va a ser de liberación también. Liberarse del miedo. Tremendo. Liberación demoníaca. Me interesa mucho que descarguen la revista Busca tu Salvación. Busca tu Salvación. Aquí está el código QR para que ustedes lo descarguen. Sí, descarguen la revista. No sé cómo se diga, escaneen la revista. Sí, y aquí está qué es comer kosher, te lleva a otros temas. Cuál es el Tevilá, qué es Brit Milá, que es la circuncisión, y cómo se guarda el Shabbat. Busca tu salvación rápido. Escuchen bien este mensaje. Una vez que empiecen las fiestas de la amada casa de Judá, ellos guardan otro calendario, el calendario de Gilel, las cosas se van a empeorar. Nosotros no buscamos noticias en Shabbat, pero nuestro amado Roy Luis Cervantes, que es el encargado de la transmisión, cuando prende las computadoras, lógico, les aparecen ciertas noticias. Y ahorita el bombardeo está bastante fuerte entre Líbano e Israel, o sea, Hezbollah, Israel, y ya Israel empezó a bombardear Líbano como tal. Entonces se va a complicar muy fuerte la situación y nosotros tenemos que estar orando por toda la casa de Judá y la casa de Israel también, y las naciones todas. Busquen este tríptico, busca tu salvación en tríptico, ¿sí? Para que sea más fácil divulgarlo, llévenlo por todos lados donde se pueda realmente poner en una librería, en una farmacia de donde te den permiso, fuera de Shabbat. Pasos para ser un discípulo de Yahshua es otro libro pequeñito. Y para nuestros niños están los 5 libros que hizo la Morá Gaby, ¿sí? De las Parashot. Desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿sí? Para nuestros niños, en gozo y paz niños, en gozo y paz niños. Ya está la parashá del día de hoy que faltaba de la Morá Gaby, la parashá Asinu, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora recuerden que el día martes 17 de septiembre a las 6:30 de la tarde, hora central de México, vamos a iniciar el Shabbat, el primer Shabbat de Sukkot. El primer Shabbat de Sukkot. Recuerda que tienes que tener tus especies, la granada, la palma, el mirto y el sauce, los varones exclusivamente. Y luego tenemos que tener presente que es un Shabbat
Es decir, de martes hacia miércoles no se trabaja, no se compra, no se vende, no hablamos nuestras propias palabras, no se prende fuego en la cocina, en la casa, y etcétera, etcétera. Recuerden el día de mañana conseguir sus palmas, hagan su suká, aunque sea sencillita, que el Eterno vea tu intención, porque es una mitzvah, es un mandamiento hacer la suká. Aleluya, aquí vamos a hacer una suká lo mejor que podamos. Bendito es el abacados. Bueno, voy a entrar de lleno al tema, ¿cómo quitarse el miedo? ¿Cómo quitarse el miedo? Y sea el Ruach HaKodesh ministrando y que no sea mi persona. Bendito Yahshua Mashiach, amén, amén. Les voy a recomendar el Salmo 34. Vamos para allá, abran su Biblia en el Salmo 34 y ese va a ser el Salmo del día de hoy. Recuerda, el Salmo 27 lo puedes seguir leyendo todos los días, pero ya no obligatorio. Ya pasaron los 40 días de Teshuvah. Salmo 34 es un salmo que habla sobre la protección del Todopoderoso. Lo vamos a leer en esa ocasión completo y voy a ir remarcando ciertos versos que hablan sobre la protección. Y ahorita voy a entrar de lleno ya al tema, porque el Salmo 34 entra dentro del tema. Salmo 34 es un salmo del rey David. Bendeciré a Yahweh en todo tiempo, su exaltación estará de continuo en mi boca. En Yahweh se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahweh conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Yahweh y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Yahweh y lo libró de todas sus angustias. Subraya ahí angustia. Es muy importante subrayar angustia. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí puede subrayar la palabra temer, pero es al Eterno, ¿sí? Pero también subraya el verso 7, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo. Gustad y ved que es bueno Yahweh, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Yahweh vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahweh no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Yahweh os enseñaré. ¿Podían subrayar el 10, hermanos? El 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Subraya en el verso 14. Entonces aquí ya llevamos subrayados varios, pero vamos a ver el verso 6, el verso 7, el verso 10, ¿sí? El verso 14. Los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El verso 15, de una manera especial, la ira de Yahweh contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Yahweh oye, y los libra de todas sus angustias. Subrayen el verso 17, por favor, todos. 18. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salva de peligros y salva de vida eterna. Subrayen el 18 que entra dentro de este tema. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Subrayen por favor el 19. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esto es una profecía sobre nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, que no le quebraron ningún hueso cuando él estaba colgado del madero, bendito es su nombre. 21. Matará al malo la maldad, los que aborrecen al justo serán condenados. Yahweh redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Subraya en el verso 22. Si tú te das cuenta, este es un salmo, no son talismanes, no son amuletos más bien los salmos, pero nos hablan sobre protección, sobre bendición. Y cuando uno está bien con el Eterno, en santidad, entonces no hay por qué temerle a nadie, ni a nada, ni siquiera al diablo. Yahshua Mashiach le reprenda. ¿Qué consejo les doy? Ahorita vamos a hablar de varias cosas. Es un tema profundo. Me voy a tardar un poquito, pero vamos a aprovechar todos porque ahorita hay mucho... Puede haber temor, puede haber miedo, puede haber angustia, puede haber pánico, que son cosas diferentes. Ahorita lo vamos a ver.
Y este tema también lo estoy dando con mucho amor para todos nuestros hermanos de la casa de Judá que están en Israel y fuera de Israel. Van a leer el Salmo, todos lo vamos a leer muy seguido. A ver, si tú estás teniendo mucho miedo, mucho temor, etcétera, yo te aconsejo que leas el Salmo 3 veces al día. Es como si fuera una receta médica, pero es algo más porque es en lo espiritual. A veces mandamos un antibiótico, le decimos a la persona, tome usted el antibiótico 3 veces al día, no le falle. O en este caso, si tú tienes miedo y demás, has estado temeroso, con angustia, ahorita voy a decir todo eso, lee el Salmo 34. ¿Qué va a pasar si tú lo lees 3 veces al día, todos los días? Que se te va a impregnar en el alma el Salmo, porque es la palabra de Yahweh, ¿sí? Y ya no tendrás miedo después. Desde luego, tienes que tener santidad, buena relación con el Todopoderoso, ¿de acuerdo? Ya tienes que haber perdonado todo lo que te hicieron y tú haber pedido perdón, por eso fue el día de Yom Kippur y por eso decidí, porque más bien el Eterno me dio la instrucción de dar este tema después de Yom Kippur. Entonces tú ya perdonaste, ya fuiste perdonado, ¿de acuerdo? Este salmo es importantísimo. Ahora, pero la cuestión es esta. ¿Qué es el temor? Anótenlo. Es huir de algo sospechoso. Eso es el temor. Es un poquito, no incongruente, sino un poquito superficial. El temor es huir de algo sospechoso y eso es bien. Si tú vas en la calle y ves que hay un grupo de personas que no tienen buen aspecto y que están como sospechosos, etcétera, tú tienes temor y entonces mejor te vas hacia la otra banqueta en la calle. O sea, ese es el temor, es huir de algo sospechoso. Ahora vamos con el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es temor, pero es a algo imaginario o real. Ahí ya cambia la cosa, ¿sí? A algo imaginario o a real, pero es temerle a algo, tener miedo a algo o a alguien. Eso ya es el miedo. Ahora, ¿qué es la angustia? Si no les diera tiempo de anotar todo lo que yo voy a decir, porque tengo muchos conceptos que compartirles, ya después revisarían el video con calma, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es la angustia? La angustia es en sí ya un estado de ansiedad. Es decir, ahí no hay que llegar a la ansiedad, no, ya la angustia ya es un estado de ansiedad, ya se está viviendo en ansiedad, hermanos. Y eso no lo quiere el Eterno para nosotros. ¿Sí? Ya es estar viviendo en ansiedad. Bueno, yo he dicho desde hace varios años y ahorita lo afirmo con más seguridad, porque tengo varios amigos que son dueños de farmacias y también dependientes, o sea, que son empleados de farmacias, y me han dicho, doctor Palacio, se ha disparado mucho más todo lo que son ansiolíticos, sobre todo antidepresivos, ¿sí? Y los antidepresivos, pues curan una cosa, aparentemente, no la curan, pues, pero traen otras reacciones secundarias, hasta sequedad de ojos, resecada de esto, resecada de mareos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es muy recomendable. Ahora, el pánico. ¿Qué es el pánico? Ese ya es un miedo, pero fuera de orden, o sea, de un contexto. Es un terror extremo. Y el pánico es contagioso. Es contagioso. El pánico ya es contagioso. Y les voy a decir algo, aunque la persona no esté endemoniada, el tener mucho, o sea, el tener pánico, ahí se mueven demonios por fuera y es contagioso. Es como la histeria colectiva en un estadio de fútbol. ¿Sí? Anotan un gol y al que ni siquiera le interese muy bien el fútbol, por ver todo el griterío y la ola como la hacen de gol, y esa persona también es contagiada y se levanta y empieza a gritar. Eso se llama histeria colectiva. Eso existe, es real, está registrado en los libros de psiquiatría. Entonces ya vimos el temor. Eso es hasta cierto punto normal, huir de algo sospechoso, no pasa nada. El miedo, ahí sí ya entramos en el tema.
a algo, a alguien o a algo imaginario o real. La angustia, eso ya es ansiedad, ya como tal. El pánico es un terror, es un miedo, pero es un miedo extremo, es un terror extremo y es contagioso. Ponlo tal cual. Es como si fuera una enfermedad por un microbio. Así, es contagioso. Ahora, me voy a acercar bien los apuntes porque este tema lo hice hace muchos años y le puse una letra muy chiquita. Y ya los años han pasado y ya no ve uno con la misma claridad. Bueno, ahora, vamos a tratar voy a tratar el tema del miedo y después cómo tratarlo, o sea, cómo se trata ese miedo, cómo curarlo. Desde luego es con la ayuda de Yahshua. Voy a ir por puntos, me voy un poquito ligerito. No pases por la vida temblando de miedo. No pases por la vida temblando de miedo. Porque si no, entonces no estás viviendo, no estás disfrutando tu vida. Te estás desgastando, hijo, hija. Y no es correcto eso. El Eterno vino para dar vida en abundancia. No pases por la vida temblando de miedo. Hermanos preciosos, escuchen muy bien. En la consulta, ya ahora no consulto con un horario como antes, ¿verdad? Que trabajaba yo casi 24 horas por día, eso era una exageración. Pero me inspira mucha ternura cuando las personas me consultan por ansiedad, por miedo, llegan temblando, sudorosos, con taquicardia, se les eleva la presión, hay diaforesis, manos sudorosas, etc. No pases la vida es para disfrutarla a pesar de cómo vengan las cosas o cómo están las cosas. Punto siguiente, la gente pasa la vida escondiendo su miedo, o sea, a ver, lo vamos a poner así mejor, la gente pasa la vida escondiéndose a causa de un puñado de temores, y a veces ni siquiera son reales, por eso dije que eran imaginarios. Entonces, fíjate muy bien cómo utilicé la mano, porque en el lenguaje corporal, si yo trato de hacer las cosas para que ustedes lo vayan entendiendo mejor. Fíjate, es el universo, fíjate lo grandioso de la Tierra, del planeta Tierra creado por el Eterno, en los cielos preciosos, ¿sí? Ahora, compara mi tamaño o tu tamaño, vamos a empezar por ti, por tu tamaño, ¿sí? Y por eso yo dije un puñado de temores. ¿Qué es un puñadito de temores? Y todo mi cuerpo comparado no es nada, no es nada. Pero la gente pasa escondiéndose por causa de un puñado de temores. Punto siguiente. No hay por qué vivir agobiados y preocupados por los temores o los miedos. No hay que vivir agobiado porque eso se vuelve como si la persona estuviera siendo apretada por el cuello. No hay por qué vivir agobiado o preocupado por los temores. Bueno, hay ocasiones en las que hay que enfrentar a personas y a situaciones. Aunque seamos salvos y estamos protegidos por Yahshua Mashiach, pero pónganlo así. Habrá ocasiones, y claro que las hay, en que haya que enfrentar a personas y a situaciones. La cosa es no querer brincarlos, no, eso ya lo he ministrado desde que estábamos en el edificio, hace muchos años, sino que hay que enfrentarse, porque eso quiere el Eterno, que seamos valientes con su ayuda, desde luego, de Yahshua Mashiach. Ahora, repite esto conmigo y pon tus manitas así. Con la ayuda de Yahshua no tendré miedo a nadie ni a nada. Otra vez, con la ayuda de Yahshua no tendré miedo a nadie ni a nada. Amén, amén. No aplaudimos. Te voy a recomendar algo. Siempre yo tengo en la mente la palabra, no la palabra, pero sí la acción de esperanza. Es decir, como la esperanza, por eso dice Pablo a Timoteo, dice, estamos en la esperanza
esperando la esperanza, vaya, valga la redundancia, bienaventurada Yahshua HaMashiach que vendrá por nosotros desde el cielo. Entonces, a ver, mantén eso, siempre hay esperanza, porque las personas que no tienen esperanza, ¿sí?, que no añoran que va a venir algo mejor, son las que caen en depresión. Entonces, siempre tienes que tener, aunque sea un rayito, un rayo, como cuando se mete el sol por tu recámara, que a veces nada más es un rayito, ¿sí? Tienes que tener, aunque sea un rayito de esperanza. Ahora, ya hemos hablado mucho sobre el libro de Josué, en el capítulo 1, el verso 7, 8 y 9. ¿Sí? No te olvides de la Torá que mi siervo Moisés te enseñó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Sí? Y tendrás éxito, o sea, te irá muy bien en la vida. No tendrás, si quieren vamos para allá para que lo leamos tal cual. Vamos rápido al libro de Josué, capítulo 1. Y entonces, hermanos preciosos, preciosas en el eterno Yahshua, no tenemos por qué tener miedo. Nada, hermanos, no, nada, nada, nada. Que a veces yo les voy mandando alguna información o platicamos, cuando hemos platicado así directamente, pues las cosas no andan bien en la tierra, pero no por eso nos vamos a vivir agobiados por el miedo. Entonces Josué capítulo 7, él sí nos pide, verso 7, que nos esforcemos, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Eso sí no lo pide el Eterno, quiere decir que está pidiendo nuestra voluntad, ¿sí? Para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche, como dice el Salmo 1, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y miren qué bonito dice ya el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas miedo, no temas, subrayen ahí. Ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, esta es una administración en general para Keilah local, Keilah mundial, todos los nuevos hermanos, amigos, amigas. Lo primero que hay que hacer es acercarse al Todopoderoso, al que nos puede librar del miedo. Recuerda que el miedo, todo eso de lo que ya hemos hablado, es un espíritu, no es tanto, es una emoción, es un espíritu. Entonces no le hagas caso al diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, lo echamos fuera con todos sus demonios, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y muchas veces por eso decimos, el Señor, el Adón, te reprenda, enemigo, en el nombre de Yahshua Mashiach. Ahora, si tú llevas a cabo, oye bien, la mejor receta que te puede dar alguien, es de Yahweh, la receta, ¿sí? Por así decirlo, el remedio del miedo son estos versos. Porque si no la persona busca brujos o hechiceros, apenas yo iba caminando con los hermanos que me ayudan a transmitir y una persona estaba sentada y se levantó y me dijo, doctor, ayúdeme, yo tengo mucho miedo. Sí, le digo, ¿en qué te puedo? Porque él sabe lo que ministro yo. ¿En qué te puedo servir? Es que fíjese que fui a consultar a un brujo, una bruja, y me sacó de la boca una mosca verde. No, todos son trucos. Y la gente está dormida. Entonces le regaló un libro de liberación. Le dije, lee esto, pero te tengo que tratar. Te tengo que tratar. No te voy a cobrar nada. Eso es espiritual. Nunca vino. Entonces, es la misma situación que explicaba nuestro amado Roy Luis hoy en la mañana en la Parashá Asino. Buscan su liberación, quieren su liberación, pero no quieren a Yahweh. Y entonces no se puede resolver las cosas. Ahora, anoten esto con letra más grande. Necesitamos nueva vitalidad para quitar el miedo. Y solamente Yahshua lo puede dar. Necesitamos nueva vitalidad para quitarnos el miedo. Así como todos los días necesitamos nueva vitalidad, por eso desayunamos bien. El primer alimento fuerte debe ser el desayuno, la comida medida y la cena ya algo ligero. La mayoría de las personas hacen al revés, cenan muy fuerte y
y luego no pueden dormir, tienen pesadillas, etcétera. No, necesitamos nueva vitalidad para quitarnos el miedo, pero hablando físicamente necesitamos nueva vitalidad cada día para ganarnos el sustento, si no, ¿cómo vamos a trabajar? ¿De acuerdo? Entonces tú necesitas nueva vitalidad. ¿Dónde la vas a encontrar? En Yahshua HaMashiach, en su bendita Biblia, en su bendita ley, en su bendita Torah. Ahora, ¿qué he encontrado yo a través de los años a ministrar miles y miles de almas? Bendito es Yahshua HaMashiach, la gloria es para Él. La gente está harta. Puedes anotarlo para que tú después me ayudes a ministrar. La gente está harta y cansada de tener miedo. Lo he visto con miles de personas ministradas. La gente está harta y a veces llegan a consultarme o cuando quieren una administración me dice, utilizan esa palabra. Por eso la anoté yo en mis apuntes. Doctor Palacios, Roe, estoy harto de tener miedo. Yo quiero quitarme esto, no quiero ser temeroso. He pasado la vida con miedo. La gente está harta y está cansada, hermanos preciosos, preciosos del eterno Yahshua, de tener miedo. También la gente está harta, así me lo han dicho, de ser tímidos y nerviosos. Está harta. Bueno, eso tiene una solución. No van a pasar la vida así, porque entonces pasar la vida así no es, qué shalom, qué paz van a tener. Pero ciertamente la gente está harta. Espero que lo hayan anotado. ¿Sí? Ahora, cuando un siervo del Eterno ministra a una persona, puede ser también un hermano que ya haya creído en Yahshua, pero sí, con ciertos temores, entonces con la liberación se siente alivio. Va a sentir con la liberación el alivio que él necesita o necesitaba. Y hoy tú que has tenido miedo durante muchas semanas, meses o años, ¿sí? Ahorita nuestros hermanos de casa de Judá, hay que pensar como ellos. Ahorita están todos, mira, yo acabo de hablar con algunos hermanos que están allá y algunos me decían, bueno, ahorita está más o menos tranquilo en esta zona porque no llegan los cohetes hasta acá, pero cuando llegue la guerra fuerte que está profetizada, porque ellos ven los videos, ahí sí, quién sabe, Roe. ¿Tú crees que no tienen miedo? Claro, me lo están demostrando ahí que tienen miedo. Hay que ayudarlos, pero hay que enseñarles que deben de guardar Torah y creer en Yahshua HaMashiach. Ellos le dicen Yeshua HaMashiach. Entonces solamente con la liberación y solamente por eso dice Yahshua, he venido para liberar a los oprimidos por el diablo. Está hablando en general. No está hablando, voy a quitarles el miedo. Recuerda que es un espíritu el que te mete el miedo. Y tú, no es que estés endemoniado. Algunas personas me ha tocado, sí, que están endemoniadas, pero tú como hermano no estás endemoniado. No, pero sí oprimido. Puedes estar oprimido y entonces por eso vino Yahshua, para liberar a todos los oprimidos por el diablo. No dijo a los poseídos. Esas frases, porque hay que leer entre líneas lo que el eterno Yahshua nos está diciendo en su palabra, es una profundidad tremenda. La gente tiene miedo. Israel, el pueblo como tal, siempre, la amada casa de Judá ha tenido miedo. Pues no es para menos. Pero hay que analizar, primero quitarse el pecado, ¿sí? Pero vamos, hay personas que han guardado bien la Torah, algunos ya creen en Yeshua, como ellos dicen, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Yahshua HaMashiach, pero siguen con miedo. Es que hay que entenderlos. Ellos no han llevado una vida como nosotros, hermanos. Y hay que orar mucho por los amados Ahim y Ahayó de casa de Judá que viven allá en Israel. Ahora, si tú estás dispuesto a ser sanado, acepta estos consejos. Pero si tú no estás dispuesto a creer en Yahshua, entonces serás atormentado y se aumentará tu sufrimiento. Y eso no lo quiere el Todopoderoso. Yo como hijo, como siervo del Eterno, no te deseo eso, porque ver tantas almas con sufrimiento, eso es terrible. Nada más quiero hacer un paréntesis. Yo hice
los estudios de psiquiatría en un hospital, para los que están en Puebla o en Cholula, me han de entender, Cholula, Puebla, México, me han de entender, había un hospital, parece ser que ya lo tiraron, era un hospital muy viejo, que se llamaba Guadalupe, así se llamaba el hospital. Era un hospital psiquiátrico. Y ahí yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas y todo de psiquiatría. Y entonces había varios pabellones, pero en algunos pabellones estaban las personas que tenían pánico, aunque no tenían esquizofrenia. Ya en el pabellón de hasta atrás, que era el pabellón Holanda, ¿sí? Ya estaban los enfermitos ya de esquizofrenias y demás. Pero me daba tanta ternura verlos cómo sufren, cómo sufrían, pues ya hace muchos años de eso. Entonces, tú tienes que buscar ministración. Bueno, has estado intentando llamar al teléfono y no te contestan, es que se saturan los teléfonos. Aprovecha esta ministración. De persona a persona, a pesar de que haz de cuenta que es una videollamada directa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, tú tienes que buscar la ministración y después compartan este video donde esté incluida el alma, la mente y el cuerpo. Para eso les invito a ver profundidades del alma y de la mente en este mismo canal, para que se entienda qué es el alma, qué es la mente, qué es el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede tratar, porque las personas lo que quieren es llegar y decir, recéteme algo, un calmante, doctor. No eso, bueno, cuando es necesario sí se los doy, pero la idea está, fuera de Shabbat, lógico, pero la idea está en que si no se sana el alma, no se sana esa ansiedad, si ya es pánico. Ahora, en la Biblia, en toda el Tanaj, como llamamos, está, escuchen muy bien todos, todas, está todo el poder terapéutico para cambiar ese estado mental, el estado del miedo. Para cambiar ese estado mental. Nosotros acabamos de leer el Salmo 34. Cuando uno hace suyo el Salmo 34, que ya lo leímos y subrayamos y lo vamos a revisar en un momento más, entonces te das cuenta que Yahweh está contigo porque ya te arrepentiste de tus pecados, te apartaste de tus pecados, confesaste que Yahshua es el Señor, y entonces no temerás a lo que te pueda hacer el hombre con todo lo que ya viene. Estamos en vivo, ahorita es sábado 14 de septiembre del año 2024, son las 4 de la tarde con 30 minutos. Entonces, repito, la Biblia como tal, la palabra del Todopoderoso, tiene todo el poder terapéutico, fíjense la palabra que utilicé, médicamente, capaz de cambiar esa mentalidad de miedo, de angustia, de pánico. Ahora, hemos platicado que prácticamente todas las enfermedades tienen su origen en el alma. No dije que todas, pero prácticamente todas las enfermedades tienen su origen en el alma. Estamos rodeados en un mundo donde cada día es más caos, como profetizó, vale la redundancia, el profeta Daniel, la ciencia se aumentará y correrán unos de aquí para allá, entonces tú sales a la calle, hay pitaderos de carro, etcétera, todo eso estresa, pero no por eso vamos a pasar la vida angustiados, porque eso no sería disfrutar de la vida. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tú quieres buscar la paz mental. Bueno, si sigues escuchando esta plática, vamos a llegar a una conclusión. No te desesperes, voy para allá. Lo más importante es reconocer que Yahshua venció a la muerte con su resurrección. Y si nosotros entendemos que Él es el victorioso, entonces si tú crees en Yahshua, que murió, derramó su sangre por nosotros, nos perdonó nuestros pecados, aquel que pide perdón al Eterno, se arrepiente, se aparta de sus pecados, entonces tú también te vuelves un victorioso. O sea, la victoria está sobre uno mismo. Las emociones no nos tienen que dominar a nosotros. Ya lo he dicho, nosotros tenemos que dominar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y entonces ese miedo, esa angustia se va. Recuerda, la victoria está en ti mismo si tú quieres. Pero si no quieres, ¿cómo podemos hacer?
Ahora, hay dos palabras que a mí me gustan mucho. La fortaleza y el poder que da Yahweh a través de su palabra es infinito, porque Él es infinito. Esas dos palabras anótenlas, amados. La fortaleza y el poder que da Yahweh, Yahshua, a través de su palabra es infinito. El problema está que no nos centramos en lo que estamos leyendo. Nos ponemos a leer el Salmo 27, ¿sí? Por ejemplo, con los 40 días de Teshuvah, de arrepentimiento. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De veras es mi luz? Porque si yo estoy obedeciendo al diablo en algo, entonces Yahweh no es mi luz. Y es ahí, fíjense cómo dice el Salmo 27, Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pero el problema está que se le da cabida al diablo hasta con un chisme. Y entonces el diablo gana ventaja y mete miedo de inmediato. Entonces, fortaleza y poder, eso está en la palabra, ¿sí? Del Todopoderoso, porque está inspirada por el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo. Ahora, mucha atención, porque ahorita eso está, pero lleno por internet. No hagas caso a doctrinas nuevas, no hay doctrinas nuevas. La verdadera doctrina, la verdadera enseñanza para todo es la Torah. No la nueva era. La nueva era nació en el jardín del Edén y la metafísica. Ahorita voy a hablar algo de eso. Entonces, no hagas caso a doctrinas nuevas, porque muchos que se dicen rabinos están metiendo ideas que dicen, bueno, que supuestamente ellos creen en Yeshua. Bueno, dicen, él es el mejor metafísico. No, eso es una aberración total. Esa es una blasfemia. Para empezar, la metafísica nació en el jardín del Edén. Y Aristóteles, el filósofo griego, sí se le considera el padre de la metafísica. Y algún día haré bueno, ya la tengo armada aquí en la mente, nada más es cosa de escribirla, sí, para que no me pierda yo ningún punto, todo sobre la metafísica, digamos. Bueno, para empezar, en la metafísica se cree en la reencarnación. Y eso para nada tiene que ver con la Biblia. Para nada. Nada. Y desgraciadamente muchos hermanos judíos, al guardar Cábala, ellos creen en la reencarnación. Entonces hay un choque ahí tremendo entre el que cree en Yahshua y su bendita Torah y el que no cree en Yahshua y guarda Cábala. Porque son doctrinas totalmente opuestas. La reencarnación no existe. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos y en este caso vamos a ir. Ustedes ya saben esa cita de Hebreos 9, 27. ¿Sí? En Hebreos 9, 27, perfecto. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez, nada más. No hay reencarnación. Quiero que sepas esto. Al hablar, y hablo con mucho cariño y respeto, pero también con exigencia, la exigencia y autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Al hablar con amados Sahim de casa de Judá, ellos tienen miedo. Aparte del miedo por ser perseguidos por el antisemitismo y todo eso, ellos tienen un miedo. Ya al adentrarme un día yo me encontré con un judío pediatra, allá cuando fui a la Ciudad de México, fui a una judaica y al salir con mi esposa nos abordó y me dice, ¿ustedes en qué creen? Yo llevaba mi sipsit, etcétera, etcétera. Y entonces ya le dije, yo creo que Yeshua es el Mesías. Y no hubo un confrontamiento, al contrario, hubo hasta cordialidad de parte de mía, ni hablar, pero de parte de él hacia nosotros. Pero tienen un miedo que les ha inculcado sus maestros de que pueden reencarnar en un animal. O sea, el miedo es, fíjense, este tema nos puede llevar mucho tiempo, tengo miedo de reencarnar en una silla. ¿Pero cómo vas a reencarnar en una silla? ¿Cómo? Sí, de estar inmóvil,
etcétera, etcétera. No, no, ¿se dan cuenta hasta dónde llega el daño que se puede provocar? Por eso yo enseño nada más Torah, no enseño judaísmo, y lo digo con toda autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Entonces, a ver, eso piensa la metafísica, la reencarnación, igual la cábala, ¿sí? Entonces, en Hebreos 9 ya lo leímos. Ahora, vamos a Hebreos 13, por favor, en el 3, ahí adelantito, hermanos, en el 13:8. Hemos aprendido, Yahshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, su palabra no falla. Y si nosotros creemos en Él, hay toda la fortaleza, lo decía yo, y el poder infinito para transformar nuestra mente en Yahshua. No en cursos de X o Z, no. Ahora, vamos por favor a Marcos. Vamos por favor allá. No es pequeña esta plática, es algo grande. No sé si la tenga que yo dividir en dos. Quisiera yo acabar en una sola vez. Marcos 9:42. Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atasen una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Bueno, entonces, a ver, ahorita lo que está sucediendo es una ola de confusión babilonia. Pastores cristianos están dizque abrazando la Torah, pero no se quieren circuncidar, no guardan bien el Shabbat, todavía no comen kosher, pero lo que sí están enseñando es cábala. Entonces, aparte de que la gente quiere buscar lo oculto, lo oculto le pertenece al Eterno, Deuteronomio 29:29. Y ya ministré sobre las cosas ocultas y grandes que nos da el Eterno. Por ejemplo, poder interpretar un eclipse, bueno, eso es algo oculto, y entonces si el Eterno revela qué es lo que hay un eclipse, vean la recta final 143, hermanos de Judá, por favor, todos los sefaraditas que se están uniendo al ministerio, gozo y paz, la gloria es para Yahshua, gozo y paz nos salva a Yahshua HaMashiach. Vean recta final 143, está pasando ya el cometa intruso. El antimesías ya está por revelarse físicamente, pero ya está operando su espíritu. Bueno, entonces, a ver, por eso dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibir doble condenación. Jacobo o Santiago, la carta, capítulo 3, verso 1. ¿Sí? Entonces hay que ayudar a los pequeñitos, no darles una patada y mandarlos al infierno. ¿A quién hay que ayudar? A los más débiles e infortunados. El término fortuna no es muy adecuado, pero lo quiero utilizar para ser explícito, me dé yo a entender. Y a lo mejor un infortunado es aquel que no ha tenido una educación, no tuvo los medios para ser educado, pero a lo mejor aunque sea un doctor honoris causa, es decir, con reconocimientos de universidades y de todo, si guarda cábala y está pensando en la reencarnación y no cree en Yahshua, ¿cómo va a acabar? Pero de por sí tienen miedo. Te lo demuestro así. ¿Por qué los amuletos? ¿Por qué el listoncito rojo? ¿Por qué la manita fenicia? ¿Por qué evitar con todo eso, dizque el mal de ojo? ¿Por miedo? Hay miedo. Las judaicas están llenos de todos esos artículos. Pero no nada más en eso, la casa de Israel que se paganizó, llena de amuletos, miedo por todos lados, se tiene uno que quitar eso. Antes te decían, si no vas a ver a tu ídolo de madera con fe, te puedes volcar en la carretera. Yahshua Mashiach reprenda eso, nosotros ni vamos a adorar ídolos de madera, dice el Salmo 115, que no hagamos eso, adoramos a Yahweh, en primer lugar está en la Torah. Entonces, ¿qué debes de hacer? Busca a los sinceros, ¿sí? De corazón. Busca a los que son humildes ante Yahweh para que te enseñen, te digan qué hacer. Ahora, la vida cambia cuando se organiza, toda nuestra vida cambia cuando se organiza todo alrededor de Yahshua. Es decir, que Yahshua Él es nuestro todo. ¿Sí? Por eso en la Jalel que me inspiró el Eterno de mi Rey, tú eres mi todo, eres nuestro todo. Pero no, porque si crees en Yahshua, o Yeshua HaMashiach, como ustedes le dicen, algunos de ustedes, pero al mismo tiempo todavía tienes miedo, no has creído en Yahshua.
sigues atado al miedo. Cada quien váyase analizando en lo que cree. Estoy haciendo la plática la administración lo más amplia posible para diversos grupos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que quiere Yahshua que seamos? En primer lugar, salvos. Él no quiere que nadie se pierda. También quiere que seamos felices. Por eso el Eterno me inspiró, soy feliz, porque Yahshua vive en mí. Pero si tuviera yo miedo y si tuviera yo cantidad de amuletos y cosas, entonces que lleguemos a ser una Keilah sumamente feliz, maravillosamente feliz. Que seamos una Keilah maravillosamente feliz. Anótenlo, hermanos preciosos. Ahora, para los que me están ayudando a ministrar, sí, los roín y demás, bueno, y tú que eres un hermano y que estás ministrando también las almas, una hermana que está ministrando a otras personas, a otras damitas, si vas a ministrar, parte el pan de la palabra, por así decirlo, ¿sí?, en trozos pequeños, lo suficientemente pequeños, para que las personas puedan digerirlo. Porque si les empiezas a hablar de escatología y de esas cosas, no van a entender nada. Apocalipsis está velado para muchísima gente. Pero gracias al Eterno ya varios hermanos de casa de Judá empezaron a leer Apocalipsis y están diciendo, sí, ya están sintiendo el toque del Ruach HaKodesh, aleluya. Y síganlo leyendo. Y vean los cursos de Apocalipsis que di hace muchos años y que acabo de dar hace como 2 o 3 años. Búsquenlo. Está completo. Lo mejor que pude yo. Entonces partan el pan de la palabra. No des grandes enseñanzas así complicadas. Y tú tienes que mostrar el camino, como yo se lo estoy mostrando ahorita, hacia la paz y hacia la fortaleza espiritual. Y el único que nos puede dar paz es Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Y el único que nos puede dar fortaleza es Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Ahora, muchos vienen con un espíritu, con un estado de mental muy traumatizado. La gente que ha estado en la guerra, eso es terrible, eso es un estado muy grave. Pero si no has estado en una guerra, pero tenemos todo el viento, lucha, ¿sí?, guerra contra potestades de las tinieblas, eso dice Pablo y lo creemos porque es así, ¿sí? En primer lugar lo dice Yahshua HaMashiach. Entonces, todo ese traumatizado estado mental, tú tienes que ponerlo en manos de Yahshua. Ahora, no cuando acabe el video, de una vez, ir haciendo cambios. Sí, voy a hacer esto. Ahora, los cambios se ven cuando las personas realmente hacen una rendición completa a Yahshua. Cuando hacen una rendición completa a Yahshua, entonces se quitan los amuletos, se quitan toda idea, etc. Hace tiempo me visitó un grupo de parte eran Bnei Anusim, de los hijos de los forzados, y parte era Casa de Israel. Fue un grupo bastante grande, como de unas 50 personas. Teníamos el edificio y había más espacio. Y cuando me vieron a ver de la Ciudad de México y de varios estados de la República Mexicana, ellos ya verán que habían creído en Yahshua, los hijos de los forzados, de convertirse al catolicismo por la Inquisición. Otros eran Casa de Israel y venían del catolicismo, del cristianismo o de cualquier otra secta. Y entonces yo les decía, ¿a qué vinieron? Es que queremos que usted nos ministre. Y esa reunión fue en el área de talento, para los que se acuerdan de los hermanos de la Keilah local. En el área de talento. Entonces, lo que yo hice, lo reuní ahí y le digo, ¿ustedes no han creído que Yahshua es el Mashiach? No, sí, ya creímos. Todos estaban con Brit Milá, circuncisión y demás, guardaban el Shabbat, comían kosher. Digo, no, vienen llenos de amuletos. ¿De dónde lo aprendieron? Ya sé de dónde. Por querer imitar a nuestros amados Aguín de Casa de Judá. Todos traían su listoncito rojo, ¿sí? Y ya les decía yo, saquen lo que tengan en las bolsas. Cantidad de cosas y amuletos. Le digo, no son libres, necesitan ser libres.
La gente desgraciadamente no quiere totalmente rendirse a Yahshua, entonces seguirán encadenados. De ese grupo solamente 2 personas que hicieron una administración personal, y de esas 2 personas también ya no sobrevivieron. Creyeron más en supersticiones, cosas, cuentos y demás, supercherías que no son reales. Solamente la Torah de Yahweh es real. Ahora, escuchen muy bien. Hay situaciones complicadas y muy productoras de sufrimiento. Voy a nombrar 3 causas. ¿Sí? Hay situaciones muy complicadas y productoras de sufrimiento. La primera, complejo de inferioridad. Entonces, tú no imites ser judío, tú crees en Yahshua. ¿Sí? Serás Israel, si no eres Israel, serás Israel. Romanos capítulo 11. Quítate ese complejo de inferioridad, porque el complejo de inferioridad da mucho miedo, porque hay inseguridad. Y entonces las personas se hinchan en su ego, del cual ya hay varias ministraciones, y entonces tienen miedo, quieren hacerse notar, etcétera, etcétera. 2, dudas sobre sí mismo. Eso aparte de que puede incluir el complejo de inferioridad, dudas sobre sí mismo. Es decir, no han aterrizado, como decimos, sin ser irreverentes, en quiénes son, aceptar quiénes son, no aparentar. Y de eso vive la sociedad que no cree en Yahshua. Por eso quieren traer los carros último modelo, quieren tener las mujeres el mejor vestido, el más vistoso, el más caro. Todo es ego. Vean el tema del cosmos. Varios temas del cosmos. Y eso es por miedo. Hace mucho tiempo yo conocí a un arquitecto y, bueno, él me platicaba, ¿sabes? Nos hablábamos de tú porque nos conocimos de muy jovencitos. ¿Sabes, Javier, de qué tengo miedo? Sí, de no poderle dar a mis hijos la educación que yo tuve. Tengo miedo. Y le digo, ¿y por eso te has metido a hacer tracalerías? Y entonces se quedó pasmado. Digo, no te sientas ofendido, porque haces truanería, ¿sí o no? Bueno, la verdad sí, porque tú quieres tener el estatus social, económico, y entonces no quieres que tus hijos sufran teniendo una mala educación. Tienes que quitarte eso, pero tienes que rendirte a Yahshua. Tienes que quitarse eso, empezando por el pecado. Dudas sobre sí mismo. Dejo esto, dejo el otro, hago esto, hago el otro. No, pero si creo en Yahshua, voy a dejar de ganar, etc. Todas esas dudas son miedos. Recuerda, es un espíritu. Y bueno, la tercera que engloba a esto mismo es el temor. El temor que ya expliqué, pero el temor de no dar un paso de fe. Todos los que creemos en Yahshua HaMashiach hemos dado un paso de fe y guardamos el Shabbat por fe y el Eterno nos mantiene y no nos hace falta nada. Nada, nadie se ha quedado sin comer. Nadie, nadie. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar, por favor, mucha atención. Podría yo detenerme en cada punto, pero si no nos llevaríamos 4 o 5 horas. Créanme lo que así es. Mucha atención, escuchen muy bien. Tú tienes que tener mucho cuidado con los movimientos que hay ahora de la ciencia cristiana. Hablo claro, tal vez tú no sepas de esto, pero eso está a nivel mundial y muy fuerte. Tú no tienes que tener mucho cuidado con los movimientos de la ciencia judía. Bueno, la ciencia judía, si me hablas de Einstein o de Pascal, que era un descendiente de judíos, es otra cosa. Pero vamos, la idea tienes que detener mucho en esas ciencias. Dicen, bueno, ahora creer en Dios, lo voy a generalizar, tanto para casa de Judá como para la cristiandad. Tú tienes que creer en que Dios es ciencia. No, Dios no es ciencia. La ciencia se debe de comprobar. Y yo vivo por fe. Todo lo que es ciencia se tiene que comprobar. Y esa super secta a nivel mundial, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, está creciendo enorme. Por si ustedes no lo sabían, los pongo al tanto. ¿Sí?
siempre preguntándose, ¿cómo demuestro que existe Dios? Ahorita en España, sobre todo en España, hay muchos maestros de estos y son muy buscados en el mundo o por el mundo y hacen conferencias por videollamadas y demás. Y sobre, ya te preguntaste cómo demostrar que existe Dios. Nunca podremos demostrar eso. Lo sentimos. Lo vivimos. Es otra cosa. La Biblia como tal no hay que estudiarla como una doctrina del nuevo pensamiento. Ojo, porque esa es la doctrina del anticristo, del antimashiach. Y esa doctrina no es nueva. En el jardín del Edén nació. Esa doctrina, si ustedes no lo sabían, la doctrina del nuevo pensamiento es esa. Ciencia cristiana, ciencia de judía para demostrar que existe. No, a Dios no lo podemos entender muchas veces, pero lo amamos. Yo lo amo con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mi ser. No puedo yo preguntarle por qué hace 2 años permitió que yo me pusiera súper grave. No le tengo que preguntar nada. A Él le plació así porque Él es el que sana y enferma y hace que uno muera y otro viva. Eso se vio en la parashá de hoy, así no. No, yo no tengo que preguntarle nada. Él es mi Elohim y Él sabe lo que conviene. Así cada uno de los que hemos estado graves de enfermedad algún día, no tenemos que preguntarle nada, ni siquiera el para qué. Porque muchos decíamos, bueno, el por qué. No, pues ni siquiera eso. Ahora, ¿para qué? Yo también algún día dije, bueno, pues se puede preguntar el para qué, pero ni siquiera eso, hermano. No debemos de preguntarle nada. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el antimashiach, el espíritu del antimashiach, y metiendo más miedo? Porque eso está ahorita mucho en el mundo, ¿verdad? Está dándole, mira, lo que está dándole es decir, una nueva refrescada al lenguaje bíblico. Una nueva refrescada al lenguaje bíblico. No, la Biblia no necesita una nueva refrescada al lenguaje bíblico. La Biblia es la palabra del Eterno y es eso, eterna, porque Él es eterno. Se resuelve entonces todo problema creyendo en Yahshua HaMashiach, se resuelve todo problema, inclusive los de la naturaleza, los problemas que hay en la naturaleza y los de la sociedad humana. Pero nosotros vamos a hablar como Keilah, nosotros somos humanos, esta es una sociedad humana. Pero es una sociedad, por así decirlo, es una asociación, es una Keilah, ¿sí? De creyentes en el Mesías de Israel, Yahshua, quien es Yahweh, y su bendita Torah. Entonces, cuando yo daba conferencias aquí y allá en las universidades, para gloria del Eterno lo digo, y me invitaban de una sociedad y me invitaban de otra, y venga usted a hablar de esto, doctor, venga usted a hablar de esto. Cuando yo de esas pláticas, yo sabía a qué tipo de público me iba yo, no a enfrentar, sino a ministrar, ya como creyente en la Torah. Y entonces, una sociedad humana donde ellos viven en bluff total, puro cosmos, ¿sí? ¿Y qué dice la gente? ¿O qué más bien dice Yahshua? Bueno, la gente, Yahshua dice, el que busca en Él, halla. Pero la gente no, la gente busca aquí y allá y más allá y no encuentra. Por eso la mayoría de las personas que yo atendí, y digo así atendí porque ahorita ya estoy llevándome mi trabajo médico más tranquilo, la idea es esta, que ellos ya vieron un brujo, 2 brujos, 3 brujos, etcétera, ya visitaron una iglesia, ya visitaron otra, etcétera, etcétera. Aquí me llegaba muchas almas de personas que habían, allá en Puebla, la capital del estado, había varias sinagogas, entre comillas, ¿sí? Y entonces, pero en esas sinagogas era miedo total. Tienes que hacer la oración así. Ahora, para hacer la siguiente oración tienes que dar 2 pasos a la derecha. Para hacer la siguiente oración, 2 pasos a la izquierda. Para hacer la siguiente oración, 2 pasos hacia adelante. Cábala. ¿Y eso qué hace? Miedo. Miedo. Porque si no se hacen los pasos correspondientes, la oración ya no tiene efectividad. ¿Podemos creer en un Dios así? No. Elohim es amor.
lo primero que hay que ministrarle a la gente que es Elohim es amor. Y un día yo visité una de esas sinagogas, y la visité a propósito. El que estaba ahí como moré, como rabino, me recibió muy bien. Él me conoce, y entonces él le digo, ¿por qué enseñas esto? ¿Por qué enseñas esto? Si eso no, ¿a qué te lleva? No es que así, mira, que algún día hubo en la fiesta de Shavuot de X años, nos conectamos al centro de Cábala de Los Ángeles, California, y fue una experiencia inolvidable. ¿Y qué sacas de ahí? Mira, tienes miedo, estás lleno de miedo, tienes cantidad de amuletos. A ver, saca lo que tienes en la mano, en la bolsa izquierda. Ahora, el listón rojo. Ahora, ¿por qué tienes más mezuzot de las que debes de tener en tu casa? Nada más es en la puerta, no en todas las paredes. Ese es miedo. La religiosidad lo envolvió en un miedo terrible. Desgraciadamente él no quiso entender y siguió el camino de la Cábala. Eso fue en el año 2008, hermanos, 2008. Entonces, a ver, hay que buscar en Yahshua. El que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Sí? El que busca halla. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, fíjense, es muy importante lo que voy a ministrar ahorita. Mucho, muy importante, hermanos preciosos. Mucho, muy importante. Bueno, pero voy a hacer un paréntesis antes. Hay un grupo de creyentes, pero siguen trayendo su pata de conejo en el carro. Miedo. No, pero es que no lo utilizamos. No, eso lo utilizas porque tienes miedo. Tienes que reconocer que tienes miedo y mientras no te quites eso, o sea, te aceptes a Yahshua y te rindas de todo corazón, no vas a entender nada. Ahora, mucha atención a lo que voy a comentarles, hermanos. Cuando vienen las personas hasta la fecha, yo les pregunto, ¿cómo supiste, o a los que ya son hermanos de la Keilah Mundial y me han visitado, ¿cómo supiste de esta congregación Gozo y Paz? Algunos me han dicho, me apareció un video del magnesio, o del zinc, o de la diabetes, o de la avena, y me interesó y después entré más, y después vi que era la verdad en Yahshua. Otros me dicen, me recomendaron un video, etc. Pero mucha atención a lo que voy a decir, porque esto lo he vivido muchas veces, no una vez, muchas veces. De las últimas veces que recuerdo, un grupo que vino de Perú. Yo les pregunté, ¿cómo supieron de esta congregación? El demonio nos trajo aquí, Roe Palacios. Fíjate muy bien lo que me dijeron. El demonio nos trajo aquí. Y yo les decía, yo sabía que me iban a responder, pero yo les dije, ¿cómo? ¿Cómo que el demonio te trajo aquí? Sí. Dice, en la congregación donde íbamos, el pastor de ahí siempre hablaba mal de usted. No escuchen a este, está loco, etcétera, etcétera. La ley ya no es, eso ya pasó. No lo escuchen, no lo vean. A algunos les han descubierto a nivel mundial discos y los han roto. Ahora memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas almas, gracias a Yahshua, porque las ovejas de Yahshua escuchan su voz y le siguen. Y entonces, muchos de ellos me han dicho, bueno, el demonio me trajo aquí. El pastor hablaba mal de usted. Y yo dije, pues me voy a meter a su canal. Voy a ver. Yo lo oí a usted. Lo oí por 4 Shabbat seguidos, se dice Shabbatot, y ahora comprendí que era lo correcto. Es decir, lo oí, lo vi predicar y me di cuenta las terribles mentiras que hablaban de usted y comprendí dónde estaba la verdad. Por eso digo, y eso ellos me dicen así, por eso digo que el demonio me trajo aquí. Tremendo. Suben un video de difamación de mi persona, porque somos los siervos del Eterno, siempre somos difamados. Y entonces, si no ves los profetas, Isaías, Jeremías, yo no me comparo con ellos, no, para nada. Y entonces eso sirve para que el demonio, ¿sí?, haga propaganda.
pero a favor mío, porque el Eterno así lo permite. Dobla eso, el Eterno dice, vénganse para acá, van a guardar mi Torah. Y Él, como mi siervo, los va a instruir. Y la gloria es para Yahshua. Todos llenos de temores, de miedos, les decían, si tú te sales del cristianismo, te va a caer una maldición. Yo atendí muchísimo, sigo atendiendo más bien, muchísimas almas así. Miedo, miedo. ¿Quién está actuando ahí? Ahora, nunca toleres dentro de tu mente una actitud de odio hacia otra persona, porque de ahí se agarra el diablo y te mete miedo. Ahora ya es la hora que he estado hablando y levanten la mano de la Keilah local los que quieran, sí, con toda confianza, los que tengan sed de seguir aprendiendo o seguimos dentro de 8 días. ¿Quieren seguir aprendiendo? Muy bien. Si alguien ya está cansado, váyase a su cama y entrega el Shabbat en la cama. Aleluya. Bueno, seguimos entonces. Entonces decía yo, nunca toleres dentro de tu mente una actitud de odio hacia otra persona. No tenemos que odiar. Eso lo ministré ayer en Yom Kippur, en la entrega de Yom Kippur. Ahora, busca constantemente la guía de Yahweh. Pero, ¿cómo? En su Biblia. Pero tú necesitas a alguien que te enseñe. Bueno, entonces yo ministro, y no es que me haga propaganda yo mismo, me tengo que anunciar. Yo soy ministro del Eterno, o sea, me refiero siervo del Eterno, no ministro cabra, no ministro miedo. Te digo que te quite los amuletos y que confíes en Yahshua, Hamashiach, y que ahora mismo, antes de que termine yo la plática, ya estará sanado del miedo. Entonces, buscando a Yahweh, sabrás que Él nos da valor y que Él nos apoya. Eso es lo que leímos en el Salmo 34, en todo lo que necesitemos. ¿Quieres quitarte el miedo? Él te lo quita. ¿Sí? Ahora, entro, ya di un bosquejo y lo di poquito porque podía yo decirles muchas experiencias. Gloria al Eterno, ¿verdad? Que permite las experiencias que uno tiene. Bueno, voy a ir por puntos. ¿Cómo quitarte el miedo? ¿Cómo quitarte el miedo? Número 1. Ya lo leímos, pero lo vamos a ver. Mantenerte en Yahshua. No te salgas ni tantito, le dijo Yahweh a Josué, ni a derecha ni a izquierda. Mantente en Yahshua. Y te quita el miedo. Por eso yo te he dicho que yo no tengo miedo a nadie, ni al diablo. Yahshua Mashiach le reprenda. Yo al único que temo, y eso es por amor al Eterno. Temo al Eterno. 2. Practica la sencilla creencia de que Yahweh se ocupará siempre de ti. Pero créelo. Practica la sencilla creencia, fíjate, eso es fe, eso es emuná, de que Yahweh se ocupará de ti. Pero tenemos que trabajar. ¿Sí? Yo les decía que yo, como trabajo mucho por internet, yo todavía me levanto de la cama, me doy una refrescada, etcétera, pero todavía me vuelvo a recostar, pues es muy temprano, y ya empecé a trabajar. A veces temprano, muy temprano. Ya después ya me baño, mi esposa me da a desayunar, y ya me voy a mi oficina y sigo atendiendo almas por internet. Y dedicándome a mis cosas, ¿verdad? Bueno, entonces mantente en Yahshua. Practica, fíjate muy bien, la sencilla, es sencillo creer que Yahshua se ocupará de ti, que Yahweh es Yahweh. Punto número 3, entregar la vida misma en manos de Yahshua. Es que eso es nada más, es espiritual, pero es mental. Es abandonarte, eso dice Pedro. Dale toda tu ansiedad a Yahshua. Entonces, a ver, es entregar la vida
completa, la vida misma en Yahshua. Pero ¿cómo le voy a entregar mi vida si yo digo, bueno, yo quiero seguir pensando estas cosas feas? No, otras cosas son los pecados intrusos. ¿Sí? Entonces, tú vas a experimentar con este punto número 2 una nueva paz que no has conocido. Porque esa paz la da Yahshua, no la da como la da el mundo. Y da fortaleza, de lo que tanto he hablado. Ahora, no anoten. Cada vez que yo digo, levanten sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos, si tú no le das valor a la bendición, yo sí. Porque Yahweh le dijo a Moshe que le dijera a Aarón, que le dijera a sus hijos, los levitas, los Juanim, que bendijeran al pueblo en su nombre, no con el seudónimo de Hashem, en su nombre. El nombre se tiene que pronunciar. Vean el libro de Memorias, es un video que filmé hace tiempo. Y entonces Yahweh los bendice. Dice entonces así, y yo, dice Yahweh desde el cielo, los bendeciré. ¡Qué hermoso! Pero muchos no. Levanten sus manitas para tener el privilegio de bendecirlos, las levantan, pero no le dan sentido a la braja. Yo te estoy bendiciendo como tu hermano, como Roe, como autoridad, pero es Yahweh mismo. Entonces, para eso hay que mantenerse en una santidad extrema. Esto no es para vacilar. Entonces, tú tienes que entender, me refiero a mí, yo tengo que vivir en santidad extrema para poder bendecirlos. Bueno, ahora, punto siguiente. Bueno, punto siguiente. Así tú vas a vivir, lo que es vivir, no pasar la vida, sino vivir más tiempo en Yahshua y entonces se dan frutos. No me refiero a los frutos de arrepentimiento, eso se supone que ya está. Me refiero de frutos que tú dices, caray, ahora sí ya no tengo miedo, se me quitó ese miedo. Y no necesité pastillas para calmar el pánico. Es decir, tú pasas la vida, por eso, muy dichoso el hombre que no estuvo en camino de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, ni en mesa de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torah de Yahweh está su deleite, en su Torah medita de día y de noche. ¿Sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces, a ver, es vivir, pero gozando más tiempo. Entonces, tú ves frutos. No me estoy refiriendo aquí a los frutos de arrepentimiento, eso se supone que ya están. Tú ves frutos y dices, ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Con todo lo que viene ya no tengo miedo. El Eterno hará su obra, nos guardará. Él es bueno, Él lo prometió. Pero si no se cree en las promesas de Yahshua, y si no se cree en Lucas, por ejemplo, 21:36, que se os conceda escapar de las cosas que vendrán, entonces sí que tienes que tener un miedo terrible. Pero es que la gente no quiere estar en santidad. Pero yo estoy seguro que el día de hoy muchos se van a convertir al Eterno escuchando este video, porque después se lo van recomendando poco a poco, pero háganlo rápido. Ahora, mucha atención con el punto siguiente. ¿Qué hacer para romper la tensión de la angustia? ¿Qué hacer? Porque hay una enfermedad que se llama, ahorita se me fue el nombre, mil disculpas, es diaforesis, pero generalmente es en las manos, mucho sudor en las manos. Y entonces te dan la mano, pero te la dejan toda empapada. No me estoy burlando, es que yo soy médico y he visto mucho. Ahorita se me fue el nombre, me he de acordar el Eterno el nombre. Y entonces, esas personas tienen eso porque todo el tiempo tienen angustia, tienen miedo de quedar mal, dudan de sí mismos. Ya lo ministré. Y entonces es una angustia terrible. Es por liberación de adrenalina, hermanos. El cortisol está hasta arriba y eso es malo. Pero ¿qué hacer para romper con esa tensión? La respuesta es,
Deja de una sola vez que Yahweh se ocupe de lo que te preocupa. Voy a volver a repetir. Deja de una buena vez que Yahweh se ocupe de lo que te preocupa. Déjalo. Él lo resolverá. Aleluya. Porque si no, entonces estaríamos todo el tiempo angustiados. Y es ahí, hay que orar mucho, sí, pero no hay que orar de una manera insistente también, pero no hay que orar angustiados. Cuando hay una situación así, hiperhidrosis, palmar se llama la enfermedad, hiperhidrosis, palmar. Y eso han salido al producto en las farmacias, cremas y lociones, eso no quita nada. Eso es del alma, eso es del alma. Entonces, a ver, deja, pero ya de una buena vez, que Yahweh se ocupe de lo que te preocupa y todo se resolverá. Claro que hay que trabajar fuera de Shabbat y todo eso. Así que, a ver, cualquier problema o dificultad o temor, visualizarlo, que se lo entregamos a Yahshua, quien es Yahweh. Visualizarlo. Yo tengo mucho eso, o sea, me gusta mucho visualizar y hacer las cosas con las manos. ¿Te acuerdas cuando, ahorita se me fue el nombre del rey, le dijo el profeta Eliseo, lanza la flecha así? Lanza nada más algunas, se cansó, perdiste, ahora los asirios vendrán y acabarán. O sea, la idea es esa, a ver, visualizar. Entonces visualicemos ahorita, no es cábala, no es cábala, no. Visualiza que le entregas tu preocupación a Yahshua, pero entrégasela, no quieras tú resolver las cosas a tu manera porque no lo vas a lograr y solamente te vas a enfermar. Y miren que hablo por experiencia, porque yo antes me angustiaba de todo. Cuando fui jovencito, sí, por querer ser perfeccionista y querer hacer las cosas muy bien, ya estaba yo cayendo en eso. Bueno, entonces te está hablando alguien que tiene experiencia, pero bueno, he visto casos muy fuertes como médico y como Roe, y eso me preocupa, me ocupa. Entonces visualiza lo que eso se lo entregas. ¿Te acuerdas cuando algún día hicimos un ejercicio? Es como el rey Joás. Joás le dijo el profeta Eliseo tantas veces las flechas y solamente arrojó unas. Vayan anotando, eso es importante. Cuando visualizamos, a ver, tú traías los cacharros de tus pecados acá todo el tiempo, ya Yahshua te liberó, deja esos cacharros. Y así hicimos así, a ver, suelta el costal ya, pero no vuelvas a pecar. Ya estás fuera de la prisión, ¿para qué volver a cerrar la puerta? Yahshua nos vino a liberar, aleluya. Entonces visualízalo así. Ahora, muy importante esto. Siempre tú debes de observar, para ti hay un problema y tú lo visualizas que está fuera de tu alcance. Tal vez sí, está fuera de tu alcance o está fuera de mi alcance resolver algo. Bueno, pero para Yahshua no. Para Yahshua no hay nada imposible. Y como creyentes, entonces no hay nada imposible para el que cree. Todo es posible para Yahweh y todo es posible para el que cree. Entonces, ya no mires como en un límite. Para nosotros sería imposible esto, Padre, pero para ti todo es posible. Pero entonces vamos a aplicar realmente como verdaderos mesiánicos, Meshihim, los del camino, como se les llamaba en un inicio a los mesiánicos, ¿sí? Entonces, estar dispuestos a aceptar la voluntad de Yahweh, porque por eso la gente tiene miedo y sufre de más siendo creyente en Yahshua y guardador de Torah. Tengo miedo por esto, tengo miedo por el otro. No, es que no tienes miedo, es que estás yendo contra la voluntad del Todopoderoso. Estás yendo en contra la voluntad del Todopoderoso
y eso ya te enfermó. No sé si fui claro. A ver, levante la mano el que haya entendido, si no lo vuelvo a repetir con mucho gusto. Aleluya. Bueno, porque ustedes son muy inteligentes, pero la cosa de expresar mía, el amor no es tan clara. Entonces, para nosotros hay un límite. Sí, somos limitados, pero para el Eterno no. Y si nosotros entonces creemos en Él, hacemos práctico lo que Él nos dijo, ¿sí? Que si decimos que esta montaña se mueva para allá, es un simbolismo, ¿verdad? Se va a mover y se va a echar al mar. Pero estar dispuestos, entonces así se va el miedo. Porque si queremos luchar contra la voluntad del Eterno, no vamos a ganar, se aumenta el miedo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué debemos de quitarnos? Egoísmo, envidia, odios. No, pues eso ya es enfermizo. Egoísmo, envidia, odio, y entonces se va el temor, porque es un espíritu, no es una emoción. Es una renunciación, pero más que nada es una rendición a Yahweh, es abandonarse mentalmente en Yahshua y decirle, Padre, yo te pongo eso en tus manos, pero no resistas, porque si tú sigues resistiendo, entonces estás siendo mentiroso. O yo sería un mentiroso y no le estaría dejando todo al Eterno. Ahora, las personas que viven sin Dios, lo estoy diciendo tal cual, van dando vueltas todo el tiempo y vuelven al mismo lugar. Entonces, no van a ninguna parte, llegan al mismo lugar. Entonces, esas personas que tienen miedo, porque no tienen a Yahweh, ¿sí? Entonces irán caminando así y dan vueltas y vueltas, y entonces es un círculo de pecado. La persona sigue chismeando, y dice, ya no voy a chismear, me voy a morder la lengua, etcétera, etcétera. A la media hora ya está chismeando otra vez. No, esa persona está enferma. No me refiero a enferma que necesita un tratamiento médico, no, es que sí, con hipocresía. Es hipócrita y no se ha entregado a Yahshua. ¿Qué pasa si las personas van dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Las personas se ponen más tensas. No llegan a ninguna parte. ¿Qué pasa? Se desaniman. ¿Y qué pasa con esto? Que ya se desanimaron. Pues es la depresión. ¿Y qué pasa después? Se vuelven inefectivas. Y he tenido pacientes que me dicen, sobre todo damas, me dicen mujercitas, me han dicho, doctor, no puedo cocinar, ya no puedo surcir los calcetines de mi esposo, ya no puedo hacer esto, no puedo lavar la ropa, no puedo esto, y entran más demonios ahí. Ahora, yo lo traspolo a esto. Hay países donde sale poco el sol. Nada más una temporadita y después todo oscuro otra vez. Pero cuando sale el sol, eso ya me lo mostré en varios temas, todo cambia de color, es decir, se iluminan las montañas, los árboles, las flores, todo reverdece, los arroyos vuelven a tomar su cauce porque había nieve o hielo, y ya otra vez los arroyos, los ríos, y se vuelve una escena hermosa. Bueno, ahora traspólatelo a ti. Tú estabas sin Yahshua, no tenías al sol de justicia, Malaquías 4:2. Y entonces todo era bruma, todo era oscuro, como en esos países donde poco sale el sol. Pero aquí el sol de justicia está todos los días y cada segundo, y nos escucha, y nos responde, fíjate. Sí, tú lo has visto, nos responde. Entonces esa escena que yo decía, pásala a tu vida, y tu vida se vuelve hermosa porque ya no tienes miedo. No se cura con pastillas estas situaciones de la angustia, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden este ejemplo y aplícatelo.
y después ya dalo a los demás. ¿De acuerdo? Ahora, que Yahshua HaMashiach todo el tiempo, como el sol de justicia, nos esté iluminando, entonces todo nuestro alrededor se va a ver hermoso. Eso decía yo, es como cuando uno se enamora. Tú te enamoraste de tu esposa, amado hermano, y tú de tu esposo, amada hermana. La cosa es rendirse al Creador, totalmente. Si eres soltero, como soltero. Si eres casado o casada, como casados. Vamos a poner nuestras manitas así. Dile así al Rey de la Gloria. Hoy, ahorita no se escucha, Él está aquí. Allá. Me rindo, Yahshua HaMashiach, a ti. Te entrego por completo mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi ser entero. Me rindo a ti, bendito Yahshua HaMashiach, todo te lo entrego. Te entrego mis miedos, mis temores, mis angustias. Todo lo que soy, lo rindo a ti, ante ti, a ti. Que toda tensión se vaya en tu nombre, bendito Yahshua HaMashiach. Y entonces se irá, vayan repitiendo, toda infelicidad, y yo seré feliz. En tu nombre, Yahshua HaMashiach, sello la oración. Amén. ¿No aplaudimos? Amén. Y eso se fue. O no sé si hiciste la oración nada más por repetirla conmigo, o la hiciste consciente. Si la hiciste consciente, qué bueno. Y si no, la repetimos. Sus manitas así, pero conscientes. Ahora es el tiempo. Padre eterno Yahshua, me rindo a ti totalmente. Te entrego por completo mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi ser. Te entrego mis miedos, mis temores, mis angustias. Que toda tensión se vaya en tu nombre, Yahshua. Que toda infelicidad por haber estado en miedo todo el tiempo se va ahora en el nombre de Yahshua HaMashiach. Seguiré guardando tu Torah, o bien para los que no la guardaban, guardaré ahora bien tu Torah. Guardaré el Shabbat, guardaré tus fiestas, entraré a tus pactos. No aplaudimos. Omen ve omen. Ahora la hicimos mejor, más conscientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? De inmediato empieza un gozo, porque te liberas de la opresión demoníaca. ¿Sí? Porque esto sucede solamente por su gracia y por su poder. Entonces Elohim mismo nos toca, nos ministra, todo eso se va. Y al rato decimos, pues ya no necesito de esto, ya no necesito del otro. Porque la persona que tiene miedo, angustia, pánico, etc., se refugia en la droga, en el alcohol, en el sexo, no en el plan de Elohim, en los pasatiempos. Me voy a jugar fútbol, voy a meterle todo ahí, toda la energía. Llega igual, más dañado, cansado físicamente, pero más tenso todavía. Con un, como decimos aquí en México, con un genio terrible, o sea, un carácter terrible. Bota las cosas de aquí, pero tiene miedo, es presa. No es Yahshua su Señor. Y tampoco Él es Señor. O sea, me refiero a un verdadero varón o a una verdadera sierva del Eterno. Ahora, ¿para qué vino el destructor? Eso, para destruir, robar, matar y destruir. ¿Cómo destruye el diablo? Con miedo. Ya lo ministré. ¿A qué se dedican los brujos? A eso. La gente va a buscar un brujo. Le dicen, mira, escucha, brujo, le dicen, ¿no? Mira, creo que mi cuñada o mi primo me está echando brujería. Sí, tienes razón, te está echando. Nosotros vamos a hacerle otra cosa peor. Miedo. Y al brujo le interesa, porque es hijo del diablo, meter más miedo, porque de eso vive y gana más plata. ¿Por qué quería los dones del Ruach HaKodesh, el mago?
Terrible, ¿no? Y bueno, si yo lo aplico, voy a infundir miedo a la gente para que vengan a mí. Y yo les impongo las manos, pero él iba a pasar por los demonios. Eso está en la Biblia. Entonces, el destructor, ¿cómo actúa? Lo primero es por el miedo. ¿Sí? Y quiere destruir tu mente, y si destruye tu mente, destruye todo. ¿Cómo empieza un alcohólico? Con miedo. Tiene miedo. Alguien que sea drogadicto, o hay otras cosas que ya no puedo mencionar aquí. Entonces, en Yahshua HaMashiach vas a ser dinámico y seguro de ti mismo. Dinámico, ya lo había yo explicado en otras palabras, en otros temas, entusiasta. Ya dije que la palabra entusiasta viene de una palabra griega, inteus, en Dios, pero nosotros en Yahshua. ¿Sí? Y entonces somos entusiastas, somos dinámicos. Hay personas que ya de grandes de edad me refiero, aprenden a orar. O personas que oran por primera vez. Me ha tocado ministrar personas, le digo, ¿alguna vez usted ha orado, pedido a Dios algo? No, y no sé cómo. Nunca mi papá me enseñó, él era alcohólico, me pateaba todos los días, a mi mamá la maltrataba, le daba latigazos. No sé cómo orar. Viene la gente muy traumatizada, hermanos. Pero eso sí, llenos de talismanes y de amuletos, etc. Hay que enseñarlos a orar. Entonces, pidamos fortaleza y algo muy importante para mí, porque lo es para el Eterno primero, claridad para pensar. Si no hay claridad para pensar, por eso la persona suelta la lengua y difama y chismea, etc. No tiene claridad, no tiene a Yahshua. Ahora, cuando el camino es duro, cuando el camino sea duro, porque hay situaciones difíciles a veces, entonces pedirle al Señor, Padre eterno Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, concédeme valor y que yo al mismo tiempo sea bondadoso. Anoten eso, porque no el valor es llegar y darle al primero o aventar las cosas, no, eso no es valor. Eso es ser machista. Cuando haya un camino duro por recorrer, entonces decir, Padre, concédeme valor y que sea yo bondadoso. Porque muchas veces la persona se pone lépera, grosera, majadera. Pedirle al Eterno, dame confianza, Yahshua, en mí mismo. ¿Sí? Y tenemos fortaleza en Yahshua. Vean lo que le dijo a Josué. Pueden decir otra frase, si gustan otra. Permíteme, Padre, ver y sentir que estás conmigo. Permíteme, Padre, ver, sentir, palpar que estás conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Viviendo en santidad. Ya lo ministré yo ayer. Porque el que peca y se va a ruina dice, ¿estará mi Elohim conmigo? No, ni siquiera es su Elohim, ¿verdad? Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar. Si te aferras así a Yahshua, nunca te abandona. No nos abandona, hermanos. No, Él no es como los que no han perdonado, que de repente le voy a poner la ley del hielo. No, Él no es así. No. Si te aferras a Yahshua, no nos abandona. En las pruebas, Yahshua HaMashiach, para los santos y las santas, hace sentir su presencia. En las pruebas más fuertes que todos hemos pasado los santos, Yahshua HaMashiach hace sentir su presencia. Y la hace sentir para que tengamos consuelo, valor. Él se hace sentir, decimos, sí, yo sé que Yahshua está aquí. Ahora escuchen esto. El hombre en general, sea creyente o no, miren, el hombre es lo que piensa, no lo que hace, o lo que dice, perdón. El hombre es lo que piensa, no lo que dice. ¿No lo dice Yahshua? De los malos pensamientos vienen todos estos pecados, el adulterio y demás, robos, etc. El hombre o la mujer es lo que piensa, es lo que pensamos, no lo que decimos.
Ahora escuchen muy bien, y voy terminando. Mediante el pensamiento persistente en Yahshua, mediante el pensamiento persistente en Yahshua, se puede uno deshacer de cualquier cosa mala. Se puede uno deshacer de cualquier cosa mala. De cualquier cadena, de la pobreza, falta de recursos económicos para llevar el pan a la casa. Se puede uno deshacer del pecado. Atención a esto. Se puede uno deshacer de la mala salud, de la infelicidad, del miedo, de la angustia, del pánico, del temor, de todo lo que ya hablamos. Pero debe ser, hermanos preciosos en el eterno Yeshua, un pensamiento persistente, y yo lo llamo espíritu de oración. Tener espíritu de oración, estar orando todo el tiempo, estar platicando con nuestro Abacados todo el tiempo, todo el tiempo. La gente no hace eso, ¿verdad? La gente piensa que si mañana domingo va a haber el partido de fútbol y cuántas cervezas se va a tomar. Eso piensa la gente. Anoten esta frase y la van a poner en un papel así muy chillante, amarillo. Más fuerte que el temor es la fe. Anótenlo, amados preciosos. Créanme que esto, yo empecé así a poner papelitos, ¿sí? En el closet, en mi armario, en mi guardarropa, siempre abría yo y estaba una frase. Siempre. Lógico, de la Biblia. Más fuerte que el temor es la fe. ¿Cuántas veces has estado ante alguien importante? Atención a esto. ¿Cuántas veces has estado ante alguien importante y no has sabido qué decir? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Yo no soy importante, pero el Eterno me hizo el Roy. Bueno, ¿cuántas veces tú mismo me has dicho cuando vienes a saludarme, pero dime, es que no sé qué decir? Eso se tiene que acabar. Aleluya, cuando me has dicho, no sé qué decir. Cuando a algunos les he preguntado, ¿qué me cuentas de tu país? Bueno, tú eres de Israel, pues, pero ¿qué me cuentas de tu país? ¿Qué le puedo comentar? Eso es por miedo. No, hermanos, no me vean como un ogro. Soy exigente para la santidad, eso sí, pero ya ven cómo hemos vacilado y nos hemos reído cantidad de veces. Aleluya, por el buen humor. Entonces, que no nos pase eso. A mí me pasaba de jovencito cuando iba yo con alguien muy importante, un médico muy renombrado, y quería yo practicar en su clínica, etcétera, etcétera. Sí, hijo, sudaba yo de las manos, etcétera. No, eso se acabó. Se acabó hace mucho tiempo, hermanos. ¿Por qué se titubea? ¿Por qué no se sabe qué decir? Por miedo. ¿Se dan cuenta? Podríamos así seguir nosotros 4 horas, porque ya llevo 1 hora y media hablando. Pero vamos otra vez, amados preciosos, al Salmo 34. ¿De acuerdo? ¿Verdad que es precioso hablar de la palabra del Eterno? Salmo 34. Vamos a repasar los versos que anotaron. ¿Sí, amados? ¿Sí? Verso 6. Este pobre clamó y le oyó Yahweh y lo libró de todas sus angustias. Aleluya. Entonces ya nada de miedo. Claro, cuando vengas no me vas a faltar el respeto, ni yo te lo voy a faltar a ti. No, yo no te voy a faltar el respeto. ¿Verdad? No. Porque en algunas congregaciones, ¿verdad? No digo de gozo y paz, de otras, X. A mí me tocó ver eso, porque me invitaban a ministrar. La gente llegaba, ¿qué hubo, mi Roe? El pobre tipo y se dejaba irrespetar por sus congregantes, pero yo no, porque somos hijos de Yahweh. Entonces, verso 6, este pobre clamó y le oyó Yahweh, o sea, la condición de que nos oye, porque Él es bueno,
y lo libró de todas sus angustias. Verso 7. El malaj, el ángel de Yahweh, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ten la seguridad que siempre vas a tener a tu ángel que te guarda, y esto no es catolicismo ni judaísmo, no, es que es Biblia. Él pone un ángel a que te guarde y se parece a ti, en el caso de los varones, porque los ángeles no hay ángelas, hay varones nada más. Verso 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahweh no tendrán falta de nada, de ningún bien. No te faltará el pan que tanto te gusta, ¿sí? El pan de dulce, el pan de sal, etcétera, etcétera. Había una composición, y no falto al Shabbat, me voy a acordar de esa poesía, el panadero. Hacía pan de dulce, pan de sal, rosquillas para los niños. ¡Qué bonito! Eso nos enseñaban antes, no tonteras como ahora se enseñan. Bueno, verso 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Quién es la paz? ¿Quién nos da paz? ¿Qué es la bendición arómnica? Paz. Nos da paz. Shalom. No nos da pax. P-A-X. Eso es del catolicismo, eso es otra cosa. No tiene nada que ver. Si tú has visto esa palabrita, no tiene nada que ver con paz. Shalom. 15. Los ojos de Yahweh están sobre los justos. Atención con eso. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Imagínate a Yahweh que dice, ¿qué se te ofrece, hijo? Te estoy escuchando, papito eterno. ¿Quiénes somos para que nos escuches? Pero eres bueno y nos escuchas en este momento. Verso 17. Claman los justos y Yahweh oye y los libra de todas sus angustias. Aleluya. Verso 18. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aleluya. Verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Acuérdense de toda la administración, y me faltó decir varias cosas que tengo acá, ya no las tengo anotadas, pero sí de repetir el Salmo para los que tienen miedo ahorita o temor. No, ya oramos, pero te recomiendo aún así leer el Salmo 34. Y vamos a suponer que tú tienes una Biblia pequeñita. Hay hermanos que tienen unas Biblias tan pequeñitas que yo no sé cómo las leen. Unas Biblias chiquitas, ¿verdad? Ahí está una que estoy viendo ahorita. Por favor, pásamela, si se puede. Entonces, vas a leer, si vas en el metro, en el camión, hacia tu trabajo, toda Gabá. Miren, es una Biblia, está completita. No, ¿qué es esto? ¿Qué letra? No, para mí imposible, con una superlupa. Pero miren, no enseño el frente, nada más así. Entonces puedes leer los versos y después te los aprendes de memoria, los versos que señalamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es mi mano. No tengo las manos muy grandes, pero no chiquitas, pero miren, esta es mi mano y la Biblia. Entonces, aleluya. Entonces, hermanos preciosos, Salmo 34. Bendito es el abacados. Vamos a darle toda Gabá por la administración. Padre eterno, te damos toda Gabá porque en tu palabra hay infinidad de enseñanzas, Abba. Toda Gabá por quitarnos el miedo, el temor, la angustia, el pánico, el terror. Eso no es para nosotros. Somos tus hijos y sabemos que nos cubres con tu bendito talid. Eso dice el Salmo 91 y lo creemos. El que habita al talid del Todopoderoso. Aleluya. Te damos toda Gabá por ello. En el nombre de su Adón Yahshua Mashiach. Amén. Beomen. Exaltemos al Eterno con nuestras palmas, amados hermanos. Les agradezco su paciencia.